¿Cómo crear una estrategia fácil y rentable con pocos pasos? Primero que nada, mientras más simple, mejor. Se busca lo mecánico, algo que no te dé mucho lugar a dudas, porque las dudas frenan. Y en un mercado, por ejemplo, cuando alguien es scalper o intraday, no tienen tanto tiempo para llegar a la resolución del pensamiento de decir si opero o no opero. Tiene que ser un ABC. Se cumple ABC y ejecuto el trade. ¿Por qué? Porque sé que en el pasado funciona y sé que es un método rentable. Entonces, mientras menor lugar haya el pensamiento, mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que yo utilizo, por ejemplo, hoy en día para intentar entender la dirección del mercado la mayoría de veces? Primero que nada, utilizo pocas temporalidades. Temporalidad diaria para ver el cierre de vela, temporalidad de H1 para entender la dirección y marcar zonas de interés relevantes. Y ejecuto en M1, basándome un poco también en la información de la tendencia que me marca M5. Ahora, también recomiendo un solo activo y una sola sesión. No mucho más que eso, para intentar profesionalizarse lo máximo posible en una sola cosa. Sería un mismo método de entrada, un mismo activo, una misma sesión y una misma gestión de riesgo. La gestión de riesgo va a depender mucho de si es una cuenta de fondeo para futuros, para CFD o cuenta propia. Eso ya va dependiendo de cada uno. Ahora, ¿qué cosas simples utilizo yo día a día para entender la dirección, por ejemplo, en H1? Bien, vemos que estamos en el gráfico. Primero que nada, recomiendo mucho marcar, ya sea manualmente o con indicadores, los puntos máximos y mínimos de, aunque sea 3 o 4 o 5 días anteriores, ya que son puntos de liquidez, o como uno quiera llamarlo, que el precio suele respetar. Si vengo de una tendencia alcista y tengo la manipulación de mínimos anteriores, puede que derive en un movimiento al alza. Y si vengo de una tendencia bajista y tengo la manipulación de los máximos de días anteriores, dependiendo de cómo cierre la vela por encima de sus puntos, puedo llegar a entender que se puede venir un movimiento bajista o un movimiento alcista. Ahora, en H1 siempre recomiendo marcar dónde sería el cambio de tendencia. En este caso, como estamos en una tendencia bajista, yo para pasar de bajista a alcista entiendo que tiene que romperme este último punto estructural válido. También recomiendo marcar cuál fue la última continuación, en este caso bajista, que sería el último break of structure, que sería por acá. Entonces yo ya con estos puntos estoy situado de una forma inteligente en el gráfico. Sé que si el precio intenta bajar y llega a este punto y llega con mecha indicando rechazo, puedo entender una desaceleración, y sé que si el precio no logra hacer un bajo más bajo y se asoma a este punto con cuerpo de vela, puedo entender un mayor incremento alcista que bajista. Entonces, esto que hago acá, de marcar dónde sería el posible quiebre y dónde fue la última continuación, es totalmente vital para entender qué hacer en las próximas horas. Después, en lo que es temporalidad diaria, lo que suelo darle bastante importancia es a los cierres de vela, ya sea con cuerpo de vela o con mecha. La mecha me indica rechazo, por ejemplo, acá cierra con mecha y continúa subiendo, acá cierra con cuerpo y continúa subiendo, acá cierra con cuerpo bajista y continúa bajando. Entonces, son cosas que hay que tenerlas en cuenta para entender qué buscar día a día. Luego, en H1 también, ¿qué es lo que suelo buscar? Por ejemplo, imbalances. Yo el imbalance lo denomino como el vacío de la vela como tal. Por ejemplo, todo esto de acá. Vemos que el precio lo toca un montón de veces y hasta ahora lo estaría respetando. Esto lo hago con puntos de venta y con puntos de compra. Si quiero comprar, tengo que saber dónde buscar mi confirmación, y también si quiero comprar, tengo que saber hasta dónde puedo comprar. Por ende, los puntos de ventas tienen que estar marcados aunque yo compre o aunque yo venda. Ahora, una vez que tengo marcados los puntos de interés en temporalidad mayor, en el caso H1 o diario, lo único que queda es buscar la confirmación en temporalidad menor. En este caso, por ejemplo, puede ser entre M5 o M15, dependiendo qué tipo de operativa busque cada uno. En mi caso, busco irme del mercado en el menor tiempo posible, entonces todo lo que yo quiero buscar, sea para compras o para ventas, va a ser en M1. Vemos que, por ejemplo, el día de hoy, el precio, después de manipular el mínimo de Londres y crear un cambio de tendencia alcista, aparte con el CPI, tenemos una información relevante antes del premercado. La apertura del mercado sería 10:30 hora argentina. Sería después de acá. El mercado tiende a respetar la información previa. Si yo, por ejemplo, vengo de una bajada grande en diario, después de estar con un contexto alcista gigante, el contexto teóricamente continúa alcista, solo que vengo con un retroceso bajista. Después de una bajada, debería venir una subida, ya sea para seguir bajando o para seguir subiendo. Entonces,
yo me pongo a ver la apertura, el premercado, veo que el precio, lo último que tenía en términos de tendencia y en términos de liquidez, es que el mínimo de Londres, que la liquidez cercana, estaba tomada, que había un cambio de tendencia en el M5 alcista, y que el precio lo que hizo con la apertura es básicamente crear un rango, lo manipula por debajo. Fíjense que con la apertura no llega a manipular el rango anterior, el rango máximo sería este punto de acá. Entonces el punto de arriba lo dejó sin mitigar y manipula a la perfección el mínimo del rango, que sería este mínimo de acá. Ahora, teniendo en cuenta, tenemos toma liquidez por debajo, ya sea la de Londres y como la del premercado. También tenemos que se posiciona sobre el imbalance de la vela que mayor interés mostró en la sesión, que sería la vela de la noticia. El precio suele respetar la información que ve. Velas que han marcado tanto volumen, puede que sean velas que el precio quiera volver a retestear y que en base a cómo retestee voy a entender si tiene ganas de seguir con la tendencia alcista o si no. Vemos que el precio vuelve a la vela de las 9:30 de la noticia y lo que hace luego es crear un cambio de tendencia alcista por este punto de acá. Marcamos el último impulso bajista, que sería este de acá, y vemos como el precio era un quiebre. Marcamos punto A, punto B, por ejemplo, con Fibonacci, y vemos que el precio llega, en este caso, al 50 con mecha y nos crea básicamente una mitigación de este imbalance. Luego de llegar a ese imbalance, lo que crea es una vela alcista, bastante volumen, en este caso de compradores, y tranquilamente uno podría haber operado en el 50 o en la mecha o en la vela alcista cubriendo este punto de acá estructural o cubriendo un poco por debajo. Vimos que el precio, lo que es el 1-2, lo movió a la perfección. Entonces, de esta forma, liando un cambio de tendencia en temporalidad menor, un cambio de tendencia en temporalidad, por ejemplo, medial, que sería M5, acá que era un cambio de tendencia alcista, y entendiendo el contexto de que en diario el precio está alcista, uno podría haber llegado a entender, por ejemplo, la dirección y la compra del día de hoy. Mientras más simple se haga, mucho mejor.